Bienvenidos a esta lección de crecimiento espiritual en nuestras redes de discipulado. Una herramienta que queremos brindar para que usted pueda crecer en su vida espiritual, en su relación íntima y personal con Jesucristo. Esta es la lección número 1, en el cual tocaremos el tema del crecimiento espiritual. Quiero decirles que en esta lección entonces aprenderemos qué es el crecimiento espiritual, por qué es importante crecer espiritualmente y en qué debemos crecer, para así lograr llegar, alcanzar la madurez espiritual, es decir, la madurez en Cristo Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús mismo entonces habla del crecimiento, y ese crecimiento integral que vemos en Jesús, decía, crecía en sabiduría, es decir, en el conocimiento, pero también en estatura, en su vida física, en su vida personal, y crecía en esa gracia, ¿no es cierto?, con Dios y con los hombres. Es decir, crecía en su relación con el Padre, pero también en su relación con las demás personas. A eso llamamos un crecimiento espiritual. El crecimiento en el cual todo creyente debe apuntar al crecer, en aprender, en conocimiento más de las escrituras, en ese crecimiento personal, íntimo del ser, el mismo yo, pero también en ese crecimiento con los demás y en mi relación con Dios. Efesios, Pablo le habla allí a los Efesios en el capítulo 4, versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor, así que crezcamos en todo sentido hasta que parezcamos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pablo entonces le pide a la iglesia de Éfeso algo más, y es que crezcamos. Uno de los propósitos de ser creyente, uno de los propósitos de ser cristiano entonces en la vida es parecernos más y más a Cristo. Y para ello lo hacemos a través de ese crecimiento, un crecimiento que vamos a ir viendo a través de esta lección cómo se da o cómo debe desarrollarse. Quiero decirle que uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solamente o solemos intentar cambiar a veces solo cosas que los demás ven en nosotros y no lo que somos realmente. Estamos empeñados entonces a hacer ajustes en lo que las personas ven de nosotros. Pensamos que ese crecimiento o ese cambio en nuestras vidas solamente es cambiar cosas en lo exterior, pero olvidamos que hay algo más importante, y es que lo que Dios sí sabe de nosotros, es decir, lo que Dios ve por dentro. Y Dios está interesado en cambiarnos. Dios está interesado en ese proceso de transformarnos, de llevarnos a la imagen de Cristo. Él quiere que crezcamos espiritualmente y obviamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para esta clase de transformación, que no es una transformación superficial, sino que va ocurriendo dentro de nosotros allí poco a poco, a la medida que vamos conociendo más del Señor y vamos permitiendo que Dios obre en nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué es crecimiento espiritual? Y para ver qué es crecimiento espiritual, pues debemos mirar primero lo que no es. Algunos piensan que crecimiento espiritual es una forma de vida. Es decir, muchos llevan vidas espirituales, por así decirlo, como el caso de los monjes, las personas que practican el yoga y otras formas de vida que parecen o aparentan llevar una vida espiritual, ¿no? Y precisamente, pues terminan haciendo como un estilo de vida allí. Pero esto no es realmente crecimiento espiritual. Algunos otros piensan que crecimiento espiritual o ser espiritual es alguien que cumple las leyes o las normas de una iglesia. Muchos cumplen normas y muchos siguen ciertas doctrinas de ciertas iglesias.
Vemos el caso de los fariseos, quienes eran muy celosos en cuanto al cumplimiento de la ley, de las doctrinas de la iglesia, y a quienes Jesús constantemente los llamó hipócritas. Esto quiere decir que el solo asistir a la iglesia y seguir ciertas normas no nos hacen espirituales. Eso tampoco es ser espiritual, asistir a una iglesia. Algunos otros creen que ser espiritual es esa persona que está conectada con Dios, ¿no? Esa persona que habla de Dios, que está permanentemente conectada con Dios. Y quiero decirle que muchos pasan tiempo conectados con Dios, orando, rezando, como quiera llamarle, en encuentros espirituales, en búsqueda de Dios de manera diferentes, pero sus vidas siguen siendo igual. ¿Ha encontrado usted personas así que buscan, hacen tantas cosas en una relación con, pero siguen viviendo igual, no han cambiado? Por eso Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, nos dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan de alguien que vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños, dice el autor de Hebreos. Llevan tanto tiempo metidos, conectados con Dios, que ya deberían ser grandes y no ser niños. Y pensamos que algunas personas que están metidas con Dios, conectadas con Dios, pero que siguen viviendo igual. Eso tampoco es crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué es crecimiento espiritual? Filipenses, Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, verso 6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, que el crecimiento espiritual debe entenderse, óigame bien esto es importante que usted lo apunte por allí. El crecimiento espiritual es el proceso de llegar a ser maduro en la relación con Cristo. Alguien que está creciendo espiritualmente, indiscutiblemente, terminará pareciéndose a Cristo. Esa es la meta del crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual hace que muchas personas entonces puedan distinguir ya entre lo que es bueno y dentro de lo que ya es malo. El crecimiento espiritual comienza desde el momento en que usted o la persona llega a los pies de Cristo o tiene fe en Cristo. Y de ahí en adelante comienza a desarrollarse, continúa hasta que la persona parte a la presencia con el Señor. Hasta ahí es todo ese proceso que lleva este crecimiento espiritual. Pero podemos llegar a decir que el crecimiento espiritual es un componente de estos tres elementos. ¿Cuáles? Los que vimos anteriormente. El crecimiento espiritual es una forma de vida. El crecimiento espiritual es una práctica vida cúltica y doctrinal, eclesial, es decir, de iglesia. El crecimiento espiritual es un diario conectar con Dios. Pero quiero decirle, son las tres juntas, no son separadas. No es una sola forma de vida, o no es una práctica cúltica, doctrinal, o es un diario conectar con Dios. No, son las tres juntas lo que hace que se desarrolle un crecimiento espiritual en usted, en mí, en cada uno de los creyentes. Y por eso Pedro, en su segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia y a la constancia devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Note que entonces Pedro está hablando de un proceso en el cual en nuestra vida diaria se van añadiendo cosas, se van colocando ingredientes. A la fe hay virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, y se van añadiendo cosas a nuestra vida a lo largo de que vamos conociendo del Señor, a la medida que esto nos va haciendo más y más como Cristo. Podemos concluir entonces que crecimiento espiritual es un proceso con Dios,
para llegar a ser más como Cristo. Voy a volverle a repetir esto. ¿Qué es crecimiento espiritual? Crecimiento espiritual es un proceso con Dios para llegar a ser más como Cristo. Crecimiento es el desarrollo de varios elementos que nos llevan a dar fruto. Es decir, el añadir fe, el añadir virtud, el añadir entendimiento, el añadir todas estas cosas, dominio propio, el añadir constancia, el añadir devoción, el añadir amor fraternal, el añadir todas estas cosas nos van haciendo que nuestra vida al final tome y dé fruto. Esto es crecimiento espiritual. Lo segundo que debemos entender es por qué necesitamos crecer espiritualmente. Y quiero darle entonces una razón por la que debemos crecer espiritualmente. Y la razón básica es porque es un proceso natural de todo aquel que tiene vida. O sea, es algo orgánico, es algo natural. Hebreos 5:12, vuelve y lo leemos, dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Es decir, para el autor de Hebreos es tan obvio que ya llevan tanto tiempo que ya deberían haber crecido y dejar de ser como niños. Todo lo que tiene vida tiene un proceso de crecimiento, tiene unas etapas de crecimiento. Un árbol tiene sus etapas de crecimiento. Un niño recién nacido no se queda niño, sino que va creciendo, se hace joven, se hace adolescente, se hace joven, se hace maduro, se hace padre, se hace viejo y comienza a tener un proceso de crecimiento. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. No solamente llegamos a los pies de Cristo sin saber nada, como niños inmaduros, esperando cosas siempre, pero después vamos creciendo, vamos madurando y vamos allí añadiendo cosas a nuestra vida. Y vemos esas etapas de crecimiento en la carta de Juan. Juan lo describe en las etapas de crecimiento en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 13. Usted lo puede leer también allí. Dice, os escribo a vosotros padres, note padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y dice, os escribo a vosotros jóvenes, note jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, note hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, Juan describe las etapas de crecimiento de una persona y vemos esas etapas en la vida práctica de nosotros. Ahí está el padre, está el joven y está el niño, o sea, el hijito, el niño. Y es las mismas etapas en las cuales nosotros también nos vamos desarrollando. Nacemos siendo niños, o sea, pequeños hijitos, al cuidado de otros, al cuidado del padre, al cuidado de los demás, pero somos niños. Pero poco a poco vamos creciendo y a convertirnos en jóvenes. Jóvenes inexpertos, inmaduros, tal vez con temores, pero somos jóvenes, es una etapa de crecimiento. Y luego entonces Juan habla de los padres. Padres que obviamente ya son personas maduras, personas responsables y que tienen hijos. Vemos entonces estas etapas y quiero que notemos en las etapas algunas características y de la forma de alimentarse de cada uno que también es algo diferente. Vemos al niño, en la primera etapa es el niño, el recién nacido. Y Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces Pedro está hablando del tipo de alimento que tiene, que toma un niño espiritual. Y el alimento espiritual para un niño espiritual es la leche espiritual, es decir, la palabra, esas primeras palabras que va conociendo, esos primeros alimentos, ese primer acercamiento de la palabra, pero que va siendo alimentado por otro, por la madre, por el padre, que va siendo alimentado allí, ¿no? Es ese alimento. Y note entonces que en la forma de alimentarse, el niño no se alimenta solo. Tiene que ser alimentado por otros. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. El primer creyente, uno
pues no se alimenta solo, necesita de alguien que le explique y tal vez uno comienza y no entiende las cosas, pero uno poco a poco hay personas que le van ayudando, le van alimentando, le van trayendo palabra, le van enseñando y uno va conociendo más. Hoy usted está conociendo un poco más, está recibiendo esa leche, está recibiendo más alimento de esa leche espiritual para que pueda crecer en su salvación. Note que entonces el niño se alimenta de lo que otros le traen, de lo que otros le dan. El niño no sale a trabajar, el niño no busca, el niño no cocina. El niño espera que le traigan la colada, que le preparen el tetero, que le den el alimento. Igual sucede con los niños espirituales. No está constantemente allí buscando la palabra, sino que hay que animarle, hay que llevarle la palabra de Dios. Ese es el niño. Y esas características de niño las notamos, ¿no? El niño es inmaduro, el niño es infantil. El niño desconoce lo que es bueno y lo que es malo. El niño depende de otros. Y espiritualmente es lo mismo. Es decir, el niño espiritual, una persona espiritualmente nueva, por así decirlo, pues a veces depende de otros, ¿no? Emocionalmente es muy circunstancial. A veces se siente bien, a veces se siente mal, ¿no? Entonces se ofende fácilmente, entonces necesita constantemente esos masajes espirituales, hay que alentarlo constantemente, que otro los aliente, que otro le alimente. Un niño espiritual reclama, se queja por todo, quiere que lo visiten, quiere que lo cuiden, quiere así como el niño, ¿no es cierto? El niño espiritual es el que anda en chisme, el que se queja, el que murmura. Ese es el niño en Cristo, ¿no? Y poco se alimenta de la palabra porque no la entiende, porque no, digamos, no la comprenden, necesita de otro allí. Y eso es lo que hace un niño espiritual. Esa es la primera característica y la primera etapa. La segunda etapa de crecimiento la vemos en el joven, ¿no? Ese joven donde Pablo dice, primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, dice, así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. En Cristo os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podéis recibir en verdad. Ni ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, que para Pablo, el dejar de ser niño es aquel que deja de tomar la leche materna para tomar alimento sólido. Es decir, que ya se alimenta por sí mismo, que toma, ya no es la palabrita que recibe, ya no es la oración cortica, sino que ya es algo más fuerte, por así decirlo, es un alimento más sólido, más pesado para él. Entonces, una característica es que deja la leche, o sea, ese alimento pequeño, para comenzar a tomar el alimento sólido, y el alimento sólido ya es la palabra, está hablando de doctrina, está hablando ya de enseñanza. Ya este joven sabe el tipo de enseñanza. En esta etapa, el joven ya aprende a alimentarse solo, ¿no? Ya él no es el niño que le damos con cuchara, ya no es el niño que se le sirve allí en biberón. No, es un joven que ya ha aprendido, de alguna manera está aprendiendo a alimentarse solo. Y esas características en lo nivel espiritual lo vemos, ¿no es cierto? El joven a veces es distraído, a veces no quiere tener responsabilidades, ha empezado a alimentarse, pero se desmotiva constantemente, entonces hay que estarle motivando constantemente, hay que enseñarle que tome su alimento, que coma, porque ella está grande, y eso es lo que hacemos nosotros. En ese crecimiento pues ya podemos alimentarnos solos, ya podemos hacer un devocional, ya podemos leer un pasaje solos y irlo interpretando, irlo entendiendo, ¿no es cierto? Eso es lo que empezamos nosotros en ese proceso de juventud espiritual. Y ya el otro nivel es el nivel de adulto, ¿no? Y dice allí Mateo capítulo 4, verso 4, léalo allí. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La manera de alimentarse de esta persona, entonces ya no es leche espiritual y que otro lo alimente,
ya no es el joven que toca insistirle que se alimente solo, sino que ya no solamente de pan, de las cosas físicas se alimenta, sino que sabe que la palabra de Dios es su alimento. Es decir, ya se alimenta de la palabra de Dios y comparte este alimento con otros. El padre espiritual tiene entonces esta característica, que ya no necesitan que le digan, bueno, lea la Biblia, aprenda de la palabra. No, ya se alimenta solo, ya no hay que decirle haga su devocional, sino que ya ha crecido y lo hace porque ya sabe que la palabra es su alimento. Y esas características de un adulto o de un padre, pues son las siguientes, ¿no? No pierde el control de sus emociones. Es una persona responsable, ¿no es cierto? Es una persona que ha dejado los resentimientos. Es una persona que ha aprendido a tener contentamiento, que acepta la realidad de las circunstancias, que puede estar en sociedad, que comparte con otros. Y algo notorio de esta etapa de la adultez es que llegamos a ser padres, ¿no? Es decir, que ya empezamos a tener cuidado de otros, no solamente de nosotros, nos dedicamos a nosotros, sino que ahora cuidamos a otros, a esos hijos, a esos niños, a esos bebés que nos nacen. Y el padre espiritual es lo mismo. Es aquel que ya tiene una responsabilidad, puede ser un líder de la iglesia, ¿no es cierto? Ya se alimenta solo, sabe que la palabra es su alimento, pero que también comienza a tener esos hijos espirituales, está cuidando a otros, está ayudando a otros a crecer. Eso es una característica de esa adultez, es que es una persona sabia, tiene conocimiento, explica, ayuda a otros también en su crecimiento. Esos son los niveles entonces que encontramos de crecimiento. Respondamos entonces a esta pregunta. ¿Por qué debemos crecer espiritualmente? Y la respuesta es sencilla. Porque es algo natural. Es decir, el niño tiene que pasar naturalmente a ser joven. El joven tiene que pasar a ser adulto. Eso es algo natural. No se puede quedar toda la vida niño. No se puede quedar toda la vida joven. Pues quisiéramos, ¿no? Pero no se puede. Es decir, ¿por qué necesitamos crecer espiritual? Porque es necesario. Usted no puede quedarse como un niño cristiano, un niño espiritual. Usted necesita ir creciendo. Es natural. Y segundo, porque Dios mismo lo demanda. Dios dice en su palabra, todo árbol que no dé fruto es cortado. Si yo no crezco y doy fruto, terminaré siendo cortado y echado afuera, dice la palabra. Entonces, es algo que Dios mismo me está pidiendo, es algo que Dios nos demanda. Tú tienes que crecer, yo tengo que crecer hoy más. Tú tienes que crecer algo más. Muy bien, entonces hemos visto hasta aquí qué es crecimiento espiritual, ¿no? Y vimos que es un proceso. Y también vimos por qué debemos crecer, porque es algo natural y porque Dios nos lo demanda. Y lo tercero que queremos aprender en esta lección es en qué debemos crecer. ¿En qué debe crecer usted espiritualmente? Y quiero entonces decirle que debemos crecer en 3 niveles, en 3 dimensiones de crecimiento. Estas son las dimensiones de crecimiento en las que debemos nosotros crecer. Usted debe crecer. La primera dimensión es que debemos crecer hacia arriba, es decir, con Dios. Yo debo crecer en mi relación con Dios. Y para crecer en mi relación con Dios necesito crecer en mis hábitos espirituales. Es decir, que necesito crecer en la oración, necesito crecer en la palabra, necesito crecer en el estudio bíblico, necesito crecer en una vida congregacional, es decir, ir a la iglesia, necesito crecer en los ayunos. Todo lo que tenga que ver con mi relación con Dios, yo necesito crecer en esa dimensión. La otra dimensión en la que debemos crecer es hacia adentro. Esa área de crecer hacia adentro, es decir, yo mismo, yo como persona. Yo debo examinarme qué está mal, qué debo cambiar, qué debo corregir. Y yo mismo, ahí en mis cambios, debo ver ese crecimiento en mis emociones, ¿no? En mis pensamientos, en mis acciones, en mi comportamiento. Como yo ya creciendo, ¿no es cierto? Si soy cristiano, voy cambiando hacia adentro, es decir, mi yo. Y la tercera dimensión es hacia afuera. Y tiene que ver entonces con los demás. Es decir, cómo yo voy cambiando, también voy creciendo en esas relaciones interpersonales, allí con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi hija.
con mis padres, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, con el jefe. ¿Cómo yo voy creciendo con los vecinos? ¿Cómo voy creciendo en esas relaciones con los demás? Tres niveles de crecimiento. ¿En qué debemos crecer? En nuestra relación con Dios, conmigo mismo, en mis cambios personales y en la relación con los demás. Esas son las maneras entonces en las que queremos y esperamos que usted pueda empezar a crecer. En esta primera lección, que usted tenga claro entonces qué es crecimiento espiritual. Y ya lo vimos ahí, recordémoslo rápidamente. Crecimiento espiritual es un proceso que con Dios que nos lleva a ser más como Cristo, ¿no? Y se va desarrollando a través de toda nuestra vida. ¿Y en qué o por qué debemos crecer? Pues porque es algo natural. Debemos pasar de niño a joven y de joven a adulto. Y porque Dios lo demanda. Dios quiere que usted y yo demos fruto. Y tres, ¿en qué debemos crecer? Ahí está, hacia arriba con Dios, hacia adentro conmigo mismo y hacia afuera con los demás. Quiero que entonces usted pueda responder estas tres preguntas allí. ¿Qué es crecimiento espiritual? ¿Por qué debemos crecer espiritualmente y en qué debe crecer espiritualmente? Conteste estas tres preguntas allí en su grupo y envíeselas a su discipulador para que él pueda evaluarle que usted pasó y terminó esta lección satisfactoriamente. Quiero terminar con Hebreos capítulo 5, versículo 12, donde dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños. Creo que el texto nos dice que usted y yo debemos pasar a la siguiente etapa. Debemos empezar a seguir creciendo. Y quiero preguntarle a usted, ¿y usted en qué debe crecer? Muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos hasta una próxima oportunidad.